Almaguer, a quien le vamos a hacer la concesión de tomarle la llamada porque de último momento no pudo llegar. Hamlet, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Muy feliz, además porque se designaron 5 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo al ex jefe de gobierno José Ramón Namieva y al exalcalde de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, quien fue recientemente candidato a ministro de la Corte. Y bueno, Santiago Torreblanca del Partido de Acción Nacional dice que está a 5 minutos de llegar. Vamos contigo, Braulio, te valoro mucho que estés aquí siempre puntual, no importa que haya tráfico, no importa otra cosa, siempre eres el primero en llegar. Me dicen mis otros colaboradores que siempre estás estudiando con tu libreta, que siempre estás escribiendo. Sí, Buen Juan. cuadro contigo tiene Movimiento Ciudadano, permíteme que te lo diga. Y vamos pues con varios temas, ¿no? La discusión legislativa, el presupuesto para el próximo año. Hay algo de lo que no se ha hablado mucho, me parece muy importante, que es la Ley General de Aduanas. Te agradezco mucho tus palabras, Juan. La verdad es una ciudad complicada. Trato de siempre estar por acá. Pues mira, lo primero hay que ver de dónde viene la propuesta de la Ley General de Aduanas. Recordemos el sexenio pasado que hubo acusaciones muy fuertes de corrupción y se llevó a la militarización de las aduanas, sobre todo a que estuviera la Secretaría de Marina participando. Y eso no impidió que se diera un caso pues, muy vergonzoso en la historia de México, que es el tema del huachicol fiscal, y que lleva a involucrar dentro de la investigación a altos funcionarios de la Secretaría de Marina, del gobierno pasado, hay que decirlo, no de este gobierno, del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, y se detectaron casos pues, alarmantes de 10 millones de litros y 8 millones de litros, unos en Tamaulipas, otros en Baja California, que pues, realmente son albercas olímpicas de aceites que eran de gasolina, que hicieron pasar por aceites para no pagar impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Se propone esta ley de aduanas y yo me acuerdo cuando se discutió la reforma educativa que había una analogía que creo que era muy interesante, que se decía que iba una persona manejando en un camión de baja calidad, con diésel de baja calidad, en un camino empedrado, y decían, el problema es el chofer, ¿no? En ese caso señalaban a los maestros. Creo que aquí está sucediendo algo similar con los agentes aduanales. Parece que le están cargando todos los agentes aduanales, cuando el caso del huachicol fiscal nos demuestra que estos casos son muy complejos, en los cuales hubo participación de privados, de marinos y pues también agentes aduanales. Y pareciera que lo que se quiere atacar únicamente es el rol de los agentes aduanales y además le ponen condiciones que creo que son bastante agresivas. Por ejemplo, la responsabilidad solidaria ante los créditos fiscales, ¿no? Los impuestos que no se paguen como si ellos fueran responsables de ello. Y no se toma en cuenta pues al SAT y a la Secretaría de Hacienda y a la Agencia Nacional de Aduanas que se encargan de inspeccionar estos procesos. Entonces pareciera que todo lo están enfocando en un sector cuando realmente el problema es mucho más complejo. Que serían los agentes aduanales, de acuerdo a lo que me dice. Hamlet Almaguer, además de enfocarse en los agentes aduanales, ¿qué propone la Ley General de Aduanas que está en el legislativo? Voy contigo, Hamlet, de Morena. Muchas gracias. Implementar tecnología, que es necesario. Cerca del 55% de los trámites aduanales todavía son presenciales y con esta reforma se busca que estén por debajo del 20%. Tiene normas también que hace flexible, digamos, la actuación de estos propios agentes con los pedimentos. Va a permitir acumularlos, digamos, en una especie de conjunto o paquete, en un pedimento madre, digámoslo de esta manera. Va a tener también reglas que me parecen importantes y quisiera preguntarle a Braulio si él está de acuerdo con los nombramientos vitalicios, con los cargos vitalicios, porque hoy un agente aduanal en cuanto recibe la patente la tiene de por vida y con esta reforma ya se establece un candado para que únicamente sean por 10 años estas designaciones. Entonces conocer ahí la postura de Movimiento Ciudadano, Juan. Pues de una vez, Braulio. No, pues yo no tengo ninguna complicación con reducir tiempos, que se revisen. Hay varios trámites, creo, y varios nombramientos que llevan más tiempo. Digo, este es un caso específico que menciona Hamlet. No, el problema no es ese. El problema es la sobrecarga de cosas que se le imputan a los agentes aduanales y no se opta por otras cosas que podrían funcionar
muy bien, por ejemplo, que hubiera órganos de vigilancia externos a, digamos, a los agentes estatales. Creo que sería muy beneficioso, no solo en esta dependencia, sino en varias. Y también ha habido unas críticas, creo que importantes, y sobre todo en el plano de la discusión del TEMEC, que es estas modificaciones no prevén, como en otras legislaciones del mundo, en las cuales se hace un enfoque especializado de discusión sobre la piratería. La piratería sigue siendo un problema en México y no se hacen modificaciones que son importantes para cumplir con lo que establece el TEMEC. Se pone en esta ley también sanciones y multas, creo que severas, en el sentido de que se puede poner hasta el 300% del valor de las mercancías de la infracción que hubo. Y creo que otra cosa que es bien importante es que se responsabilice a los agentes aduanales, inclusive aunque no se compruebe que hubo dolo en el error en el que sucedió. Esto de hacerlos obligados solidarios de los impuestos que no llegan a las arcas, pues hace, digamos, una sobrecarga sobre unos personas en específico, cuando el sistema es mucho más amplio, mucho más complejo, y creo que es injusto en cierta parte cargarle de esa manera a los agentes aduanales esta responsabilidad. Santiago Torreblanca, el Partido Acción Nacional, bienvenido. Y bueno, vamos con este tema, la Ley General de Aduanas. El problema de esta ley no es que sí trae, sino que no trae. Primero, ¿qué no trae? La exclusión de las Fuerzas Armadas en las aduanas. Este país cada vez se militariza más. Ya de facto, las aduanas estaban militarizadas. En esta ley no solo no lo quitan, sino lo garantizan legalmente. Segundo problema, ¿para qué se hizo esta ley? No para agilizar, digitalizar, etcétera, sino para hacer un lavado de cara. Fue un gran golpe, justamente mediático, y a la imagen del gobierno, el involucramiento de grandes políticos vinculados a este delito. Y esto lo ven como una respuesta y un lavado de cara, pero no tocan realmente la médula del problema. Y finalmente hay problemas menores que aquí ya se mencionaron, de poner como chivo expiatorio del problema a los agentes aduanales y no a las autoridades ni del SAT, ni el resto de la cadena de autoridades públicas de los cuales dependen las aduanas. A ver, Hamlet Almaguer, de Morena, querías intervenir, pero como estás a distancia, no puedes intervenir mientras mis compañeros acá están conversando porque no te escuchan. Ahora sí, claro, nosotros cerramos los micrófonos en cabina y te escuchamos. Muy bien. Bueno, pues lo que plantea Braulio me parece incoherente. Claro que un nombramiento vitalicio propicia que se generen actos de corrupción, porque entonces hay una irresponsabilidad. Pase lo que pase, yo soy agente aduanal de por vida. Ya cuando le pones un límite solamente a 10 años y cuando estableces esta corresponsabilidad en materia fiscal, pues claro que cada que firmen un pedimento se la van a pensar y van a tomar con toda diligencia y cuidado. Ese es un término también legal que conoce a la perfección Santiago. Pues van a ejercer esta función, esta profesión, porque es una especialización, digamos, en materia de comercio exterior. Y por otro lado, pues ocurre lo mismo con los notarios. Si un notario no entera los impuestos sobre la renta o sobre adquisición de inmuebles, por ejemplo, en la traslación de dominio de un departamento o de una casa, pues el señor es corresponsable. O sea, no es algo que esté fuera de este mundo, es algo que ya se practica en otras materias como el derecho civil y la traslación de propiedad. Braulio López Ochoa, ¿habrán existido agentes aduanales en el entramado del huachicol fiscal? Sí, 30. Sí. De hecho, los mencionan justo en esta investigación. Por eso te pregunto. Los hay. Y pues es lo que comento, digamos. Primero, aclararle a Hamlet, yo creo que no escucho bien. Yo no estoy en contra de la reducción de los plazos de los nombramientos. Creo que se puede reducir a 10 años, a 20 años. Hay que valorar cuál es el tiempo correcto, pero no hay ninguna complicación a ello. Creo que es acertado. Y lo segundo es que lo que creemos desde el Movimiento Ciudadano es que se basa toda la regulación a los agentes aduanales cuando hay muchos más agentes que funcionan y que permitieron el huachicol fiscal. Porque si el huachicol fiscal fueran solo agentes aduanales, dirían, entiendo que se regule únicamente los agentes aduanales, pero participan mucho más agentes, además de los políticos, los marinos, empresas privadas. Y creo que aquí en este caso hay una inspección específica que hace SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a los trabajos de los agentes aduanales, en los cuales no se toca y no se cubre tampoco esa responsabilidad de vigilancia por parte del gobierno federal. Veo que coincides con Braulio, Santiago Torreblanca. Sí, o sea, ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional para ver, discutir estos temas que nos convocan el día de hoy? A ver, lo que hace falta ahorita, como les decía, el problema no es que sí viene la ley, es que no viene. Tienen la Y creo que, facultad claro, los legisladores de oposición de robustecer la ley. A ver, y en no un solo primer eso, sino momento, también la obligación, ¿no? Sí, la obligación. Sí. Se presentaron las reservas. Es más, si te fijas de la mayoría de lo que viene aquí, las reservas versaron sobre artículos en lo particular de lo que sí venía. Que yo te puedo mencionar los errores, pero lo grave es eso. Lo grave es a dónde se están centrando y que no están viendo todo el bosque, están viendo el árbol. Porque podría haber problemas menores que vienen. Por ejemplo, que una vez que ingresas ya digitalmente, que me parece muy bien que sea digitalmente el trámite, no lo puedes modificar. Recordemos que la materia aduanal es muy grande y los agentes aduanales son despachos muy, muy grandes que manejan miles. Fácilmente pueden subir una información errónea y ya no los van a dejar rectificar. Segundo, creo que sí hay un problema de proporcionalidad. Están juzgando con multas del 300% a quien no cumplió con una norma oficial mexicana o no le cuadró alguna cifra que quien está metiendo guachificó el fiscal. O sea, hay problemas a corregir, pero lo más grave no es tanto que si viene, sino que no viene y que es un lavado de cara y están buscando un chivo expiatorio en una pequeña parte del problema sin ver el bosque completo. ¿No están viendo el bosque completo los legisladores de Morena? Señala Santiago Torreblanca. Hamlet Almaguer, ¿qué le respondes? Pues el legislador no es omnicomprensivo y eso lo sabe muy bien Santiago y lo ha manifestado en otros programas. Y ahora mismo citó como ejemplo las normas oficiales mexicanas y eso no las emite el legislador. La legislación pone las bases, pero después el desdoble proviene de las autoridades del Poder Ejecutivo, particularmente a través de estas normas oficiales mexicanas o de reglamentos. Entonces, claro que se puede profundizar en todo lo que ya abarca esta reforma de carácter legal, Juan. Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano. De todas las reservas que se prestaron en el Senado de la República, Juan, nada más se aprobó una para cambiar la fecha plazo de que entre en vigor la ley. Y también hoy me recuerda porque los mismos senadores y senadoras de Morena, que la semana pasada decían que su transitorio no era retroactivo, hoy votaron por las modificaciones de otro transitorio también muy discutible, pero que es distinto al anterior y pareciera que no se mantuvieron en lo que dijeron que era beneficioso la semana pasada, ¿no? Una incongruencia más. Oigan, que ha demostrado muy pero grave. aparte otra cuestión, habían dicho, ya la presidenta dijo que va sin el artículo transitorio. Y dijo, bueno, es que ya el ministro en retiro Saldívar dijo que ya no hay problema. Porque lo que está diciendo el transitorio del ministro Saldívar es que cada etapa procesal concluida se queda aparte y solo va a aplicar la nueva ley a los nuevos momentos procesales. Lo que no se están dando cuenta es que la ley de amparo, si bien formalmente es procesal, materialmente es sustantiva en muchos casos. Les pongo un ejemplo clarísimo. La suspensión provisional y definitiva. En este momento, bajo la ley de amparo vigente, se concedió una suspensión provisional, porque se contemplaba y era posible conforme a la legislación actual. Entra en vigor la nueva ley de amparo. ¿Qué va a pasar? Las reformas a la ley de amparo. Como ya no va a estar permitido en muchos supuestos la suspensión definitiva, no se va a poder otorgar. Y aunque la suspensión aparentemente es procesal, sí es constitutiva de derechos. Entonces, ojo, esa es la maroma jurídica que están dando. Están diciendo, oigan, pero si la Corte ya siempre había dicho que las leyes procesales no pueden aplicarse retroactivamente por su propia especial naturaleza. Ojo, la ley de amparo también tiene elementos sustantivos, aunque sea formalmente procesal. Hamlet Almaguer, ¿qué le responde a Santiago Torreblanca? Arranco con la parte final de la intervención de Santiago. Él sabe que existen por lo menos 8 precedentes, algunos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan precisamente que en materia procesal no existe el criterio de retroactividad o irretroactividad y que las etapas dentro de un proceso funcionan como compuertas que se abren y se cierran, se clausuran, digamos, las etapas, das un paso al siguiente nivel como si fuera una escalera y entonces evidentemente las reglas de carácter procesal pueden cambiar sin afectar todo lo que ya ocurrió. Esta reforma no va a implicar que esa suspensión provisional quede sin efectos. Se tendrá que hacer la valoración en la siguiente etapa, que es la suspensión definitiva, y en la siguiente etapa, que es el fondo
de la sentencia en el juicio de amparo, pero no se está afectando ningún derecho, Juan, y se funda en los propios criterios que la Suprema Corte anterior ya había dictado. Santiago, Braulio. Pues es que es muy sospechoso esos argumentos, porque lo usan igual en interés legítimo. Dicen, es que ya es conforme a los precedentes, al desarrollo jurisprudencial del Poder Judicial, pero lo cierto es que lo regulan, y lo regulan distinto a cómo está, y pasa exactamente lo mismo con este esquema de transitorio. Si los dejan, lo sacan de cómo están, entonces aplican los precedentes a los cuales aluden constantemente. ¿Por qué quieren modificar lo que dicen esos precedentes exponiéndolo en ley? Braulio, Santiago, Hamlet, seguiremos discutiendo la próxima semana. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, pero sobre todo usted. Los espero mañana a 6 de la tarde. Mientras tanto, es miércoles, mitad de semana. Pórtese bien.